Dios les bendiga. A los últimos días del Adviento, les deseamos que la fuerza del Señor y su Santo Espíritu nos ayude a todos a vivir plenamente este final del Adviento para prepararnos al encuentro del Señor que viene. Al final no sabemos cuándo va a ser, pero de modo inmediato, dentro de pocos días, será Nochebuena y con Nochebuena, Navidad. Hagamos de nuestro propio corazón el pesebre donde Jesucristo nazca espiritualmente. Estamos en su programa en Radio Chortí y Radio Pax con La Misión Continúa. Y estamos meditando en el documento para el discernimiento de nuestra iglesia en América Latina y el Caribe. Este documento que nos ha servido para prepararnos a la primera asamblea eclesial en nuestro continente y de modo también inmediato al sínodo al que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha convocado para renovar la vida nuestra como iglesia, para renovar ese espíritu misionero y ser fiel al mandato que Jesús nos ha dado. Y por eso estamos caminando juntos en comunión y participación para la misión. De aquí que nos estamos encontrando, escuchando y discerniendo a la luz del Espíritu Santo para poder vivir gozosamente la misión que el Señor nos ha encomendado. Dando un paso adelante en nuestra reflexión, vemos que la iglesia es una comunidad, es un pueblo de Dios que da vida. Y con el corazón, tal como Aparecida nos lo ha hecho ver, como iglesia queremos comunicar una vida plena para todos, sabiendo que el primer camino que como iglesia hemos de recorrer para el cumplimiento de nuestra misión es el camino del hombre. Ese camino trazado por Cristo mismo. Y este camino del hombre es la vía que nos conduce al reino a través del misterio de la encarnación y de la redención. Cristo se ha encarnado en el vientre purísimo de María Virgen y no vino el Señor a dar un paseo, como nosotros decimos en Guatemala, un colazo por el mundo. Este que nace en Belén es el mismo que morirá en la cruz y resucitará. Entonces, encarnación y redención van de la mano. Por ello, la propuesta de Aparecida nos propone siempre que en la tarea de la evangelización es una tarea evangelizadora integral que tiene que ver con la vida aquí en esta tierra, porque donde hay hombre que sufre, ahí está interesado el Señor, porque la gloria de Dios, como San Irineo de León nos lo dice, es que el hombre viva. Y la gloria del hombre es la visión de Dios. Por eso nos importa el cielo y tenemos la mirada puesta en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. Donde hay sufrimiento, ahí entra la evangelización.
Entonces es una evangelización integral que da enseñanza y va irradiando unas orientaciones éticas, morales, que tienen que ver con la vida del hombre en sus normas y en toda la actividad que la iglesia hace, porque la iglesia ofrece una atractiva oferta de una vida más digna en Cristo para cada hombre y para cada mujer de América Latina y del Caribe, en medio de nuestras sociedades y países donde hay tanta injusticia, donde hay tanta violencia, donde hay tanta desigualdad y se vive deshumanamente. La muestra de esto es toda la migración de nuestros países, especialmente aquí en el Triángulo Norte de Centroamérica: Salvador, Honduras, Guatemala, nicaragüenses que también migran hacia Costa Rica y hacia otros lugares, y ese grave accidente de más de 50 muertos, en su mayoría guatemaltecos, que iban en un tráiler que se accidentó, sobrecargado, totalmente escondidos, peor que el ganado. Todo esto es injusticia y todo esto es corrupción. Corrupción de nuestros países y corrupción del gobierno mexicano. Y recordemos que la gran mayoría de gente de América Latina que vive en los Estados Unidos son mexicanos. Pero México a veces está haciendo el trabajo sucio que Estados Unidos le pide hacer. Y también en Guatemala ponemos tantas trabas a los migrantes que pasan de otros países. Si hubiera oportunidades y mayor justicia en el mundo, no se daría esta gran y masiva inmigración de gente que busca mejores horizontes de vida. Por eso, esta evangelización integral, con todo lo que repercute y con todo lo que incide en la vida social, lleva en sí un dinamismo para conversión, para cambio, también para humanización. Si realmente nos convertimos, vamos a ser más humanos, más solidarios, más justos, más fraternos, más hacedores de paz como fruto de la justicia. Entonces, conversión, humanización y reconciliación, y además de esto, inserción social. El evangelio y la fe tiene que ver con la vida social. En nuestros países donde hay un capitalismo extremo y una gran fábrica de pobres, notamos que ese sistema ha fallado. ¿Cuánto tiempo se viene combatiendo el hambre cero para que no haya hambre? ¿Y cuánto tiempo se tiene de estar diciendo aquella teoría del derrame? Entonces la gente más rica hace producir sus bienes con el trabajo de la gente pobre, y por derrame, como que si fuera un milagro, se va a acabar la pobreza. Eso no es cierto. Hay más pobreza que antes. Es un sistema que ha fallado. Y aunque digan que la ética no tiene que ver con la economía, claro que tiene que ver. Cuando se cortan las posibilidades de una vida digna a la gente a través de trabajos que dignifiquen a la persona. Entonces, tenemos que hacernos más humanos.
convertirnos, reconciliarnos y que el Evangelio toque realmente las estructuras de la vida social. Y esto conlleva, implica un movimiento hacia la cultura, hacia esos ambientes secularizados, donde se vive como que si Dios no existiera, metidos en un materialismo. Ese movimiento también hacia lo social, con los movimientos sociales y culturales, ¿para qué? Para anunciar el don de la vida plena, ese don de la vida plena que proviene de Jesucristo y que lleva a una liberación integral. Interesa el alma, interesa el espíritu, pero interesa también el cuerpo. La salvación es integral. Dios no quiere que nadie sufra. Y así como liberó al pueblo de Egipto en su esclavitud, y a pesar de la fatiga del desierto lo fue llevando a la tierra prometida, así anhelamos también nosotros la liberación que el Mesías nos trae. Pero a los procesos de liberación, viviendo coherentemente la fe, nosotros los cristianos tenemos que hacer un mundo nuevo. De aquí que la vida que ofrece Cristo y que incluye la plenitud de la existencia humana en su dimensión personal, familiar, espiritual, social y cultural, es concretada por la Iglesia a través de una infinidad de caminos, entre los cuales están, y tiene un lugar de primer orden, la opción preferencial por los pobres, que no es cuestión de moda, es cuestión de realidad. Y así como Cristo optó por los más pobres, por los descartados, por los desechables, entonces también la Iglesia, que continúa la obra salvadora de Jesucristo, afronta el desafío de la miseria, de aquellos que están excluidos, de aquellos que no tienen acceso a los bienes. Y recordemos que se debe trabajar por el bien común. Y la política está al servicio de esto, es el arte del buen gobernar. Y el buen gobernar trabaja por el bien común. Y el bien común es crear posibilidades de desarrollo y de vida digna para todos. Y esto no existe en nuestros países. Si no tuviéramos ese gran problema migratorio. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades de desarrollo y de vida digna. Y prácticamente Guatemala expulsa y echa a sus propios ciudadanos porque no hay vida. Entonces los gobiernos no deben ser mentirosos diciendo cosas que no son ciertas. Cuando las cosas cambien, entonces nuestros gobernantes tendrán autoridad moral. Pero con esta corrupción que fomenta la injusticia y que es una gran fábrica de pobres, no podemos hablar con autoridad. Es un desafío para el próximo proceso electoral. No nos dejemos engañar, porque a veces castigamos al partido gobernante y que resulta, votamos por otro partido, pero sigue siendo la misma mica con otro vestido y la vida sigue igual. Denme permiso para decir una palabra que significa mucho en este sentido. La vida sigue igual, y yo diría más jodida, porque no nos atrevemos a otras cosas en nuestros pueblos. Entonces, hay que tener incidencia social y
La plenitud de vida que Cristo da incluye toda la existencia, el bien común, la ecología integral, la transformación de las estructuras, sobre todo aquellas estructuras que van creando injusticias. Y también la Iglesia, en este sentido, concreta su misión de dar vida en el cuidado del matrimonio, en el cuidado de la familia, en la atención a los migrantes y en la evangelización de las diversas culturas de nuestros pueblos. Las etnias indígenas en nuestro país solamente sirven para fomentar el folclore y para hacer propaganda para que vengan turistas, pero la realidad de nuestros pueblos indígenas está fatal. Yo trabajo, por gracia de Dios, en el corazón de la cultura chortí, aquí en Jocotán. Y me atrevo a decir, históricamente, ¿qué hemos hecho los jocotecos del pueblo por los hermanos chortí de las aldeas? No hemos hecho nada. Seguimos con un racismo implícito de no valorar la propia cultura. Entonces, hay que dar atención a las distintas etnias y evangelizar las diversas culturas de nuestros pueblos. ¿Y esto qué requiere? Requiere una cercanía afectuosa. Como decía nuestro mártir guatemalteco, el presbítero diocesano Hermógenes López Coarchita, hay que sentir lo que la gente siente. Hablamos de pobreza y no sentimos lo que la gente más pobre siente en sus necesidades. Entonces, una cercanía afectuosa, una escucha, la humildad, la solidaridad, la compasión al estilo de Jesús, que no es lástima. La compasión de Jesús es tremendamente liberadora. Debe haber diálogo, debe haber reconciliación, ha de existir compromiso con la justicia social y la capacidad de compartir como Jesús lo hizo. De todo esto se desprende la tarea que como iglesia tenemos: dar un renovado impulso al anuncio de la vida digna para todos, para que los discípulos misioneros de Jesús seamos promotores de la liberación de toda esclavitud y protagonistas de la globalización de la dignidad. Hay globalización comercial que pretende crear necesidades inexistentes, y ahorita en este ambiente pre-navideño, que es Adviento, no estamos en Navidad todavía, ¿de qué se trata? De que la gente gaste y consuma. Debemos ser promotores de la liberación de toda esclavitud y promotores, repito, de la globalización de la dignidad, para que aquellos marginados, excluidos, pasen a tener condiciones de vida más humanas, como luminosamente lo ha señalado este proceso sinodal: la escucha. La iglesia enfrenta el gran problema de promover la dignidad de todas las personas, no
no desde una caridad simplista de dar limosnitas, sino como promotora de humanidad, de trabajo y por eso de vida digna en las condiciones adecuadas que todos merecemos, sin importar color o raza, si soy rubio o canche, o si soy negrito, o si soy moreno, o si soy blanco, si soy ladino, si soy chortí. Valemos exactamente lo mismo, una misma dignidad y una misma realidad, hijos de Dios, sin importar color o raza. También esto nos llevará al desafío de trabajar por las transformaciones de las estructuras sociales en vista del reino de Dios, buscando iluminar, esto lo hemos de tener claro, con la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores que van determinando la vida del cada día, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en oposición, en contraste con la palabra de Dios y el designio de salvación. Hay mucha incoherencia. Nos decimos cristianos y no vivimos como cristianos. Sin lugar a dudas, esto lo tenemos claro, este camino tiene sus dificultades. Pero como dice el Papa Francisco, es preferible una iglesia accidentada, una iglesia herida, una iglesia manchada por salir a la calle, por estar en salidas, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse, de no querer desprenderse de sus propias seguridades. Y cuando hablamos de iglesia, estoy hablando de todo el pueblo de Dios, de usted profesional, de usted finquero, de usted obrero, de usted jornalero en una finca, de usted abogado, de usted médico. Estamos hablando de todos, sacerdotes, obispos, el mismo Papa, de los catequistas, de los delegados. Somos todos los que hemos de estar en salida, desprendiéndonos de nuestras propias seguridades y como nos lo ha dicho el Evangelio del cuarto domingo de Adviento, de aquella mujer que al recibir la señal y tener claro el plan de Dios, la señal de que su prima Isabel, que no era joven, tampoco era viejita, era una señora potente, pero ya entrada en años, que había sido estéril y que ahora tenía vida en su vientre, la mamá del Bautista. 150 kilómetros camina María para ir a asistir a su prima Isabel. Entonces, dejando nuestras propias seguridades, queremos una iglesia que salga a las orillas, a las periferias, se acostumbra a decir, más que una iglesia temerosa y mediosa de equivocarse y sometida a estructuras fijas, anquilosantes, que no permiten mayor libertad. No podemos dejar de decir finalmente que en el espíritu de Aparecida está la alegría de evangelizar, tan presente en el magisterio del Papa Francisco. Por ello, con tanta fuerza, afirmó Aparecida el desafío de mostrar
la capacidad de la iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por todos lados, por todas partes, con un gran desborde de generosidad, de gratitud y de alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Por eso, para ir terminando nuestro programa de la misión continúa, preguntémonos y reflexionemos. ¿Qué estructuras de pecado están generando, están dando más opresión, más marginación y exclusión? ¿Y qué signos de muerte? Que hay muchos. Estamos llamados a atender de modo urgente como iglesia. Tenemos a la vista tantas realidades que no son de vida, sino que son de muerte. Sepamos descubrir cuáles son esas estructuras que están generando más muerte y que tenemos que atender con urgencia como iglesia. Y preguntémonos por último, ¿cómo crecer en audacia de evangelización? ¿Cómo tener la pasión, el enamoramiento de Jesucristo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Y decir como el apóstol Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. Y esta misión no es del Papa, no es del obispo, no es del sacerdote. Esta misión también es suya. Esta misión es de todo el pueblo de Dios, del Papa, del obispo, del sacerdote, del catequista, del médico en su consultorio, del abogado que busca la justicia y no apaña la mentira y no se corrompe, del presidente que tanta tarea tiene que hacer y sin embargo nuestros gobernantes ven solamente sus intereses. Por eso, sigamos discerniendo, sigamos buscando cuáles son los caminos del Señor. Termino deseándoles a todos ustedes una noche buena, santa, y porque es santa, una feliz Navidad. Que el niño Dios les llene de sus dones. Hasta el próximo martes. Dios les bendiga.